Un pétalo va en la punta de la brocheta. Ayúdate de alguna herramienta para pegar. Necesitamos cinta satinada verde, brocheta, encendedor, tijera, pistola para aplicar silicona, cinta floral. Toma la cinta verde. Comenzamos con la medida más pequeña. Por el lado satinado, dobla en 2. Marcar el doblez con el calor del fuego. En este lado, cortar en forma de curva alargada, terminando en punta. Y por este lado, cortar en curva más pequeña. Sellar los bordes con el fuego. En total se hace esta cantidad de hojas. Toma la brocheta y forrar con cinta floral. Toma el primer grupo de pétalos de 5 centímetros de largo. Un pétalo va en la punta de la brocheta. Los otros dos van a los lados. Y así se va colocando cada una de las siguientes hojas. Así queda la palma. Vamos a colocarla en este cuadro, junto con los lirios del video anterior. El fondo es de cartulina blanca y atrás también de cartulina. El marco es de madera. Primero medir dónde se coloca. Colocar la silicona. Y pegar. Lo mismo hacer con la otra palma.
y los lirios. Ayúdate de alguna herramienta para pegar y no quemarte los dedos con la silicona. Acomodar los pétalos de manera que queden muy juntos. El tutorial de los lirios te lo dejo en la casilla de descripción. Y finalmente así queda. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!